Muy buenas tardes, Ciudad de México, buenas noches, Abuya, buenos días, Isla de Sala y Gómez. Esto es Crónicas Humanas, su programa de entrevistas ficcionales a seres humanos reales. Yo soy su anfitrión, el visitante, y el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque estamos con Pedro Zavala, escritor. Bueno, hace muchas cosas, pero vamos a decir que es escritor por ahora. Antes de comenzar, tengo que hacer un anuncio de la Sociedad de Civilizaciones Autosustentables para decirles que la Organización de Civilizaciones Autosustentables de la Vía Láctea desconoce su participación en el programa Crónicas Humanas. Toda información revelada a continuación deberá ser tomada en calidad de ficcional o bien como producto de la imaginación del terrícola conocido como Federico Struck y o sus invitados. Dicho lo cual, Pedro Zavala, es un honor. Muchísimo gusto. Bueno, Pedro Zavala es escritor, es académico, ha hecho unos estudios súper interesantes de los que vamos a estar hablando ahorita y recientemente ganó un premio por su novela All in Sinatra. Tiene dos novelas, según entiendo, ¿verdad? Olin Sinatra y bueno, la otra está ahí todavía trabajándose, pero sí un libro de cuentos, etcétera, sí. El terco rezo de las nubes, aquí lo tengo. Son prestados, la verdad, pero algún día espero que me puedas firmar el mío. Y Y seguro. bueno, pues cuéntanos mejor tú quién es Pedro Zavala. Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias, ¿no? Por la invitación al espacio y sobre todo por esta visión, ¿no? Desde una perspectiva multi eh, disciplinaria, ¿no? ¿Quién es Pedro Zavala? Pues bueno, es una buena pregunta, ¿no? Eh, pues yo diría que es un tipo ahí como con muchas inquietudes, ¿no? Y muchas obsesiones que han terminado como de cristalizar en la literatura, en los libros, en una obsesión por la ciencia ficción, por la literatura latinoamericana, por intentar comprender los narrativos y dispositivos que vinculan, por ejemplo, al poder en la región, al contrapoder en la región, y bueno, creo yo que es eso, un cúmulo de muchos elementos, ¿no? Que tienen que ver con todo eso, con la comida también, desde luego, con pasarla bien y con la fotografía, yo diría. Claro, también eres fotógrafo y me interesa, sobre todo estuve estoqueándote y leyendo tu biografía ahí en Wikipedia, que es una maravilla de los seres humanos. Los felicito por Wikipedia. Y me interesa mucho, tienes un posgrado que es algo así como la religión en movimientos de resistencia o en movimientos de rebelión. De cómo llegaste a esa pregunta. Se me hace interesantísimo. Sí, bueno, la primera parte, ¿no? De lo que leíste, eh, fue una especie como de regalo, ¿no? La página que hicieron un grupo de alumnos cuando mi madre falleció el año pasado, ¿no? Entonces, eh, fue como ese obsequio, ¿no? Que yo lo valoro mucho. Digo, en general, todo está como culto al yo, ¿no? Como el narcisismo que va creciendo, ¿no? En nuestra sociedad, pues me parece un poco pedestre, pero el hecho como de que el grupo de alumnos haya tenido como esa gentileza, ¿no? De expresarse así de mí, de mi familia, de mi madre, pues bueno, es algo que yo agradezco y valoro mucho. Eh, la parte como del posgrado, en la UNAM, ¿no? En estudios latinoamericanos, y lo que yo he intentado hacer, pues está vinculado con lo que yo creo, lo que yo pienso que es el elefante rosa a la mitad de la habitación, que atraviesa muchos temas y que es finalmente la religión, ¿no? La religiosidad, la forma en cómo se estructura esto en América Latina, ¿no? Atraviesa historia, atraviesa política, atraviesa, digamos, las partes, ¿no? Que en la historia de la América Latina me parecen las más luminosas, pero también las más asquerosas y más terribles, ¿no? Entonces creo yo que es un dispositivo que pues la izquierda jacobina ha como desechado y que no ha vuelto como
a enunciar, a leer desde una perspectiva crítica, ¿verdad? Si va la gente o no el domingo a la iglesia, eso no me importa. Me interesa cómo funciona a nivel narrativo, a nivel expositivo y sobre todo a nivel de la confianza, el deseo, el ímpetu que provoca en las personas, ¿no? Entonces, digamos que he sido parte como de la cristalización, ¿no? De toda una, pues sí, toda una vida, ¿no? Interesada como por las culturas, como las preguntas, pues, existenciales, ¿no? La pregunta por la muerte, la pregunta por ¿para qué estoy aquí? Y eso, ¿no? Creo que en ese sentido se me hacía como más interesante hacerme esas preguntas que cómo hacer al rico más rico y cómo Claro. trabajar de una forma educada, madura, Claro, porque autosustentable. hay una palabra clave, ¿no? Ahí entre los movimientos sociales y la religión, que es lo sagrado, qué es lo que sacralizamos, ¿no? Y eso probablemente sea la clave de muchas relaciones, incluso artísticas, ¿no? O sea, me imagino, por ejemplo, que tu papel como fotógrafo definitivamente ha influido y sido influido por otras de tus actividades, ¿no? O sea, hay como una relación simbiótica, o quizás sea más correcto decir sinestésica, ¿no? Entre tus diferentes actividades. No sé bien Sí, cómo hacer esta pregunta, pero ¿cómo llegaste a esos puentes entre actividades? digamos que de forma muy orgánica, ¿no? Para mí no es como esta cosa, ¿no? Que luego te plantean o te preguntan, ¿no? ¿Por qué decidiste ser fotógrafo? ¿Por qué decidiste estudiar filosofía o eso? O sea, creo que en mi vida se fue dando como una forma muy orgánica. Mi padre, por ejemplo, fue la primera persona que puso una cámara de foto en mis manos, ¿no? Cuando yo tenía 6 años, ¿no? Recuerdo mi primer cámara, era una cámara de esas, de un panda, ¿no? Era la cara de un panda. Y bueno, era una cámara de 120, ¿no? Entonces recuerdo como mucho, ¿no? El hecho de poner el rollo, tomar las fotos, esperar, ¿no? Generalmente la foto para nosotros estaba muy vinculada como con la parte de las vacaciones. Entonces salíamos de vacaciones, me llevaba mi cámara con mi rollo, tomaba las fotos y era como el deseo, ¿no? De esperar a regresar a la ciudad, a la casa, ir todavía, ¿verdad? A estos lugares, ¿no? A los laboratorios, entregar el rollo, esperar a que imprimieran las fotos y que hicieran como todo ese proceso. Y para mí eso representaba como algo, pues incluso un espacio como sagrado, ¿no? Como importantísimo, ¿no? El hecho como de la espera, el hecho como de estar ahí, ¿no? Con el tiempo, mi padre de igual forma me cedió una primera cámara, ¿no? Que mi mamá le trajo de Japón y una Minolta submarina, ¿no? Entonces yo para Wow. ese ya tenía como 10 9 años, está Perdón, hablando de submarina quiere decir que podías meterla en el agua. Wow, sí, qué locura. entonces era una Lucín, o sea, era una Lucín completa, o sea, para un chavito de 8 9 años, de 10 años, Claro. o sea, agarrar una cámara y meterla al mar o ¿no? Meterla a la alberca, aunque digamos que la calidad de foto no era tan buena, ¿no? Porque bueno, estoy hablando finales de los 80s, principios de los 90s, el hecho como de tener el dispositivo, ¿no? Entonces, digamos que eso, ¿verdad? Fue como caminando a la par en mi vida, pues hasta el hecho de que yo finalmente decido estudiar comunicación, ¿no? Digamos, una de mis estudios, ¿no? De mis carreras, y bueno, dedicarme como al estudio, ¿no? De la imagen, de la fotografía, y bueno, digamos que ha ido evolucionando, ha ido cambiando el interés que yo tengo por la fotografía, ¿no? Entonces empieza con la cámara de Panda, ¿no? Con la cámara de Panda de un niño de 6 7 años, y bueno, ahora ha mutado, ¿no? En muchas otras intenciones. La última, digamos, exposición que hice fue una exposición enfrente de la embajada china, ¿no?
en el día de la búsqueda de la independencia tibetana, enfrente de la embajada china yo hice como esta exposición itinerante, porque bueno, la quitaron, ¿no? Los policías que estaban ahí, se hizo todo un alboroto ahí en la avenida San Jerónimo, pues para decir pues que la fotografía ahora la entiendo como desde ese punto de vista, ¿no? Como de una especie de provocación, ¿no? Como una especie de fugacidad, ¿no? De una memoria gráfica fugaz, como de muchos elementos que están en relación con la temporalidad, todo eso, pues, pero para decir, pues, que son cosas, pues, que yo traigo desde niño y que he cultivado, ¿no? La parte de la literatura también, o sea, mi padre, ¿no? Y mi madre tenían en la casa, ¿no? En el estudio una, una biblioteca bastante interesante, en donde yo encontré, por ejemplo, mis primeras lecturas de ciencia ficción, ¿no? Julio Verne, ¿no? Te hablo de Tintín, te hablo de Ray Bradbury, ¿no? Que son cosas pues que en ese momento, ¿no? De ser un niño como muy inquieto, bastante introvertido en ese momento, me dieron como elementos para soñar, ¿no? Entonces, desde luego, ¿no? Que soy consciente del privilegio, ¿no? Que conlleva todo eso, y la forma en cómo las he asumido, la forma en cómo las he ido como modificando, transformando, pues están en relación con algo que inició a muy temprana edad, ¿no? Prácticamente, ¿no? No es algo como que yo me diera cuenta, que me planteara, sí, voy a escribir, ¿no? Yo para mí, pues yo ya era como, pues, un escritor, ¿no? De niño, un lector, un fotógrafo, ¿no? Fíjate, ayer estaba platicando con una amiga sobre la importancia de la interpretación de la realidad como transformador de la realidad. O sea, creo que para alguien que escribe ficción o que hace ficción, digo, te darás cuenta que a mí también casi no me gusta la ficción o la ciencia ficción, ¿no? Pero creo que, creo que la ficción nos da licencias muy importantes para hablar de la realidad, como no podría hacerlo ningún tipo de documental. Es más, mira, en realidad cuando el grupo de científicos del que soy parte decidimos venir a estudiar a los seres humanos a la Tierra, en realidad lo que nos llegaba eran películas ficcionales. Entonces, en realidad para nosotros de repente es muy difícil distinguir entre la realidad y la ficción, porque se vuelve algo muy relativo en el planeta Tierra, ¿sabes? Entonces, de repente leyendo la verdad es que no me ha dado tiempo de leer la novela de Olin Sinatra, pero estoy a la mitad de y de repente me parece que son historias sumamente realistas, ¿no? O sea, que casi la ficción es un sabor extra, ¿no? Es que te diría, es una licencia para hablar de cosas reales, ¿no? ¿Cómo fue este proceso para ti? O sea, bueno, ya sé que es algo muy integral, ¿no? Que has de alguna forma mamado, pero ¿en qué momento decidiste que querías hacer ficción? Yo creo que está muy en relación con la formación en filosofía, ¿no? Pasé como muchos años todavía, digamos del 2003 hasta la fecha, ¿no? 2002, 2003 a la fecha, profundizando en temas filosóficos, y eso pues te lleva, ¿no? Como a distintos espacios, ¿no? De reflexión, pues que generalmente terminan en la parte de la academia, ¿no? Que generalmente terminan como en la parte de tomarse las cosas demasiado en serio, como en toda esta especie, ¿no? De grandes islas de poder, ¿no? Con señores de la guerra, ¿no? Con sus guerreros y sus samuráis a sus pies, batallando por otros espacios de sentido, por otros territorios. Y la verdad es que me comenzó a dar como mucha flojera jugar ese juego, jugar el juego de la academia. Y mientras estaba estudiando, encontré como
como esa posibilidad de jugar con las historias y con las ideas, no como una especie de escape, sino como una especie de rebeldía ante el mundo académico que yo vivía. Entonces, en un primer momento es como pues sí, un momento rebelde, ¿no? Que yo entendía, yo pensaba en eso como un modo, ¿no? De alejarme del movimiento de la academia, como de toda esta espacio, ¿no? De poder, de búsqueda, de incentivos, becas, espacios, publicaciones y todo lo que implica todo ese mundo. Entonces me empecé como a pensar, ¿no? Que el hecho de escribir era un acto completamente rebelde, un acto completamente de tomarse menos en serio, ¿no? La academia, ¿no? Un momento en donde yo podía hablar incluso, ¿no? Como dices, de una forma más parabólica, ¿no? Y menos localizada, ¿no? Digo, en sentido como estricto, ¿no? De la realidad. Lo que me interesa es hablar de la realidad, ¿no? Ciencia ficción es como yo la concibo, ¿no? Es un modelo de hablar de la realidad, del presente, de una forma crítica y mayormente potente que estudios, ¿no? Científicos localizados, ¿no? Y focalizados, ¿no? Creo que el paraguas de la ciencia ficción, de la narrativa ficcional, permite justamente acceder, ¿no? a niveles simbólicos, a niveles más profundos, ¿no? que una análisis de la realidad contextual, ¿no? Digo, hay cifras, ¿no? Que son importantes, hay elementos que son importantes que no podemos dejar de lado. No digo que la sociología, la ciencia política, la filosofía no sumen, desde luego que suman, pero en ese sentido miramos cómo la dialéctica de la ilustración, ¿no? De Adorno y Horkheimer, ¿no? Se muestra justamente el trabajo de la razón instrumental, cómo se ha ido cerrando, parcializando, ¿no? Y entonces, pues es eso, ¿no? Digo, se encuentra como en pequeños fragmentos, pequeñas islas de sentido, ¿no? Hacia donde va la sociología, la filosofía. Y para mí la gran crítica, acercamiento a la realidad, al mundo, pues es la ficción, ¿no? Y en este caso, del Tercorreoso de las Nubes, la ciencia ficción.